Adelante, senador. Hasta por 5 minutos, por favor. Sí, muchas gracias, don su venia, compañero presidente, compañeros senadores, compañeras senadoras. Sin duda que en cualquier ley alcanzar el ideal, como bien lo dice el senador Corral, es una situación complicadísima. Sin embargo, lo peor que puede hacer este Senado es quedarse de brazos cruzados y no hacer nada ante el endeudamiento irresponsable en que han incurrido la mayoría de las entidades federativas, los municipios y el propio gobierno federal. Hemos visto con enorme preocupación cómo las deudas del gobierno federal se han incrementado de manera escandalosa. Hemos observado cómo, sin ningún control, una parte importante de las entidades del país han endeudado a las generaciones futuras sin que exista un control real para que se mesuren y no lo hagan. Efectivamente, el control que tienen los gobernadores sobre los congresos locales es un aspecto político que garantiza que los pequeños señores feudales del país hagan lo que les venga en gana en tema de endeudamiento público. Y no es eso lo peor. Lo peor es que, a pesar de que las propias constituciones locales, a pesar de que la Ley Federal de Deuda Pública, las leyes estatales de deuda pública señalan con mucha puntualidad cuál es el destino que debiera de dársele al endeudamiento público, al no existir una fiscalización eficaz ni un seguimiento puntual de parte de los congresos locales, porque están controlados por los gobernadores, entonces el endeudamiento público no cumple con el objetivo para el que fue creado. Sin duda que un endeudamiento bien aplicado va a servir para cumplir los objetivos que se plantean en la ley, que es el desarrollo de las entidades federativas. Esas son las condiciones actuales. Creo conveniente que resaltemos las situaciones que van a hacer que esto tenga un control quizá no tan eficaz como bien lo señala el senador Corral, tenemos que aceptarlo, pero sin duda, y por eso yo voy a votar a favor de esta ley, sirve para que las entidades federativas, los municipios y el propio Ejecutivo Federal tengan un control, tengan un freno. El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. Establecer que las operaciones de refinanciamiento o reestructura de deuda deberán realizarse bajo las mejores condiciones del mercado. Es importantísimo que desde la Federación se vigilen las condiciones en que se contratan los empréstitos, porque cada quien contrata como Dios le da a entender y buscando siempre el beneficio personal o de grupo a la hora de hacer un empréstito. En esta reforma constitucional se van a establecer los límites y modalidades bajo los cuales dichos órdenes de gobierno podrán afectar sus participaciones para cubrir empréstitos. Hay municipios en la actualidad, estados que tienen comprometidos porcentajes altísimos
de sus participaciones y en consecuencia se ven afectadas las obras públicas y el desarrollo de los municipios, y los que finalmente sufren las consecuencias de endeudamientos irresponsables son los pobladores de estos municipios y de estas entidades federativas. Disponer de sanciones aplicables a los servidores públicos que no cumplan sus disposiciones. La lucha contra la corrupción y la impunidad, que son dos elementos que cuando se juntan son una situación que ha generado la desesperanza de nuestro país, porque el pueblo ve cómo se generan violaciones a la ley, cómo se generan traiciones al pueblo y no pasa absolutamente nada. Por eso en este asunto de disponer de las sanciones aplicables, la situación es que éstas se cumplan para que la corrupción y la impunidad no sigan galopando sin control a lo largo y ancho del país. Se otorgan facultades a la Auditoría Superior de la Federación, que abarcará la deuda pública y las garantías que en su caso otorga el gobierno federal respecto a los empréstitos de los estados y municipios, fiscalizando el destino y ejercicio de los recursos correspondientes de los gobiernos locales. Le pido que sí, pueda concluir su intervención, concluyo, ciudadano presidente. Tenemos que decir que las auditorías de fiscalización locales también están controladas por los gobernadores y por eso no pasa nada en términos de no aplicación de los destinos de manera cabal para lo que fueron, de las deudas públicas para lo que fueron diseñados, y efectivamente se los gastan en gasto corriente y en otras situaciones que nada tienen que ver con el desarrollo de las entidades federativas. Se establece en las constituciones de los estados que precisarán las responsabilidades que los servidores públicos responderán por el manejo indebido de los recursos públicos y de la deuda pública. Eso ya está en muchas constituciones locales y en muchas leyes locales de deuda pública, y no pasa nada por esta situación que acabamos de mencionar. Hay una complicidad entre los congresos locales y las auditorías de fiscalización de las entidades federativas, y a pesar de que ya está tipificados delitos para sancionar este tipo de conductas, el tema es el control de los gobiernos locales. Se precisa que la deuda pública será para inversiones productivas y refinanciamiento, y el tema de las legislaturas locales, y es aquí de los grandes riesgos, y coincidimos. En la medida en que los congresos locales sigan autorizando los montos máximos, se puede dar este control. Sin embargo, al haber la fiscalización de la federación, creo que muchos gobiernos le van a medir, porque tenemos que reconocer que la auditoría fiscal de la federación es un ente que está haciendo bien las cosas, y eso va a coadyuvar para la transparencia en el manejo y en la contratación de deuda pública. Por todos estos argumentos, por supuesto que vamos a votar a favor de esta reforma constitucional. Por su atención, muchas gracias. Gracias.